a La Habana, Cuba. Vamos a enlazarnos con Enrique López Oliva. Él es periodista e historiador. Él está muy pendiente allá en La Habana de este encuentro histórico entre el líder de la Iglesia Católica y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Enrique, buenas noches en La Habana. Buenas noches. Enrique, ¿cómo están las cosas? Ya llegó el patriarca Cirilo. Cirilo llegó, fue recibido por el presidente Raúl Castro, por los presidentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y hay una gran expectación. Yo te diría que, por ejemplo, llama la atención que el periódico Gramma, oficial del Partido Comunista de Cuba, dedicada toda su primera página a la visita de la Santidad Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia, que incluye una foto, una biografía de él e inclusive toda una larga página en que hace una relación sobre el Kirill y Cuba, porque no es la primera, esta es la cuarta visita de Kirill a Cuba. Claro, es la primera como patriarca. Va a ser porque Raúl antes Castro. Estuvo al frente de las relaciones internacionales del patriarcado de Moscú. Enrique López Oliva, va a ser el presidente Raúl Castro el anfitrión, quien ya recibió al patriarca ruso, recibirá al líder de la Iglesia Católica en unas horas, a las 2 de la tarde, tiempo de Cuba, ya del viernes, y él se retira para que los dos líderes eclesiásticos se reúnan, hablen. ¿Cuánto va a durar todo esto? Nos decía Pablo Reina desde Roma que calcula el Vaticano unas 3 horas. Eso es lo que se ha dicho en La Habana, que va a ser alrededor de 3 horas. Estos 3 horas tienen varias etapas: el encuentro oficial, la recepción por el presidente Raúl Castro, encuentros también con el cardenal Jaime Ortega y Dionisio García, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que es el arzobispo de Santiago de Cuba, o sea, con la Iglesia Católica de Cuba, pero ellos dos van a hacer una parte. Esto es histórico, es la primera vez que se reúne el patriarca de toda la Rusia con el Papa Católico. Esto es un acontecimiento histórico en la historia de la Iglesia que no deja de tener también un contenido político e inclusive inserta a Cuba de nuevo en un papel destacado, porque Cuba se encuentra como un espacio de interlocución y de diálogo entre estas dos grandes corrientes de la Iglesia, como también es un espacio de diálogo entre las guerrillas colombianas y el gobierno colombiano. Sí, que es un punto clave, el cual destacas, por supuesto, y que atiza la información o el interés en la información por el hecho de que Raúl Castro, según reveló el expresidente uruguayo, podría estar ya pensando en su retiro, en dejar la presidencia cubana por razones de salud. ¿Cómo ha impactado esto que ha manejado el expresidente de Uruguay? Bueno, mira, se supone que ya ahora viene el Congreso del Partido para abril y hay grandes expectativas con el Congreso del Partido, porque las expectativas no solamente son de los cambios económicos que se están produciendo en el país, de los cambios en las relaciones internacionales de Cuba. El reciente viaje del presidente Raúl Castro a Francia fue sumamente importante, fue la primera visita de un presidente cubano de Estado a Francia, y el papel de Francia contribuye mucho a mejorar las relaciones con Europa, y es parte de todo este ambiente que se ha creado, que el Papa Francisco contribuyó mucho en el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Washington. Te agradecemos muchísimo, Enrique López Oliva, haber estado en contacto. Te agradecemos muchísimo, Enrique López Oliva, haber estado en contacto con uno desde La Habana, en vivo, en directo. Tendremos tu crónica seguramente de lo que haya sucedido de esta histórica reunión que marca el principio del final de una ruptura que ha durado 1000 años. Y es el principio de una nueva época. Exactamente. Por ahí nos vamos mañana, ¿te parece? ¿Cómo no? Para servirles aquí en La Habana. Fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, Enrique López Oliva. Él es periodista, historiador, muy pendiente de esta reunión trascendental.